El domingo pasado Marcelo había comenzado con el pasaje que tenemos en 1 Pedro, capítulo 3, del versículo 19 al 20, la primera parte del 20. Lo vamos a volver a leer. Dice así el pasaje. Vamos a comenzar en el 18 porque está relacionado con el 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Vamos a retomar un poco lo que habíamos visto en la clase pasada. Es decir, que nos enfrentamos a uno de los pasajes más difíciles, dijimos, que encontramos no solamente en la carta de Pedro, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en toda la Biblia. Y es en el cual, en el Espíritu, de acuerdo a lo que dice el versículo 8, también fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron. Esta es una versión. La otra versión, la versión de la nueva versión internacional, dice, por medio del Espíritu, con mayúscula. Esa es una diferencia que tenemos que notar. La Reina Valera habla de Espíritu con minúscula y la nueva versión internacional de Espíritu con mayúscula, y hay una diferencia que después vamos a ver. Por medio del Espíritu, entonces con mayúscula, fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Dijimos en la clase pasada que cada una de las 9 palabras que hay en el original griego del versículo 19 ha sido interpretada de manera diferente. Hay una multitud de interpretaciones de acuerdo a los distintos autores. Por lo tanto, no podemos esperar unanimidad en la interpretación de este pasaje. Y este hecho surge además de las variaciones que observamos en las distintas versiones. Como vimos recién, en una versión tiene una característica respecto al Espíritu, otra versión otra. Tomamos como referencia las traducciones de las versiones La Reina Valera 60 y la nueva versión internacional. Una observación antes de seguir. Este es un pasaje, y hay otros, que crean muchas dudas y plantean muchas interpretaciones. Y no nos tenemos que frustrar si no llegamos a una conclusión, porque a través de la historia de la Iglesia nadie ha llegado a una conclusión definitiva de cuál es el significado de este pasaje. Muchas veces me he preguntado, bueno, ¿qué agrega la interpretación de este pasaje a nuestra vida como creyentes? Y yo he llegado a esta conclusión. Si creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la revelación escrita de Dios y que este pasaje está en la revelación de Dios, es que hay un objetivo. El Espíritu Santo inspiró a Pedro para que este pasaje estuviera en su carta. Y entonces, como el Señor dijo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y esto es todo, forma parte del todo, siempre tuve la responsabilidad de, investigar, evaluar,
ver las distintas posiciones, ustedes lo van a ver a través de este escrito, sabiendo que posiblemente no llegue a ninguna conclusión definitiva, pero como creyente, y como creyente evangélico, yo debo tener una opinión sobre lo que el apóstol Pedro escribió en su carta. ¿Qué es lo que el texto dice? Saben que en la interpretación bíblica lo primero que hay que saber es qué está escrito. ¿Qué es lo que el Señor le hizo, la pregunta que le hizo al fariseo? ¿Qué está escrito? Lo segundo, ¿cómo lees? Entonces, este pasaje nos plantea una serie de preguntas que trataremos de responder. Claramente surgen 4 preguntas de cuyas respuestas depende el sentido de este pasaje. Las preguntas son: ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cuál mensaje? ¿Y a quién? Consideremos las partes que lo componen tratando de explicarlas en su secuencia y veamos el texto en su contexto. Dice, en el cual. El antecedente de la palabra cual es el término espíritu, que encontramos en el versículo 18, y ya sea con mayúscula o con minúscula. Si consideramos que en el cual se refiere al Espíritu Santo, significa que por medio del Espíritu de Dios, Jesucristo, después de la resurrección, fue y predicó a los espíritus encarcelados. La predicación, en este sentido, sería a través del Espíritu Santo. Si la relacionamos con la palabra espíritu con minúscula, su significado es que en su estado resucitado, entonces tiene que ver con el estado espiritual de Cristo después de la resurrección. Y estos son algunos aspectos que vamos a aclarar posteriormente. Yo les pediría que vayan acumulando las preguntas hasta que terminemos para ver si se les aclara o no. La segunda parte de este versículo dice, también fue y predicó. Quiere decir la palabra también. Parecería que Pedro quiere que entendamos dentro de una secuencia de verbos utilizados en el versículo 8, que incluyen en primer lugar que sufrió la muerte y en segundo lugar que volvió a la vida. Es decir, entre la muerte y la resurrección. La palabra fue y predicó sigue esta secuencia del versículo precedente. En consecuencia podemos interpretar que después de su resurrección, y esta es una idea que fíjenla en sus mentes, porque nos va a servir para el resto de este estudio, Jesús fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados. En el original griego, la misma palabra fue se utiliza en el versículo 19 y también en el versículo 22. Suponemos que si Pedro habla acerca de la ascensión de Jesús en uno de estos versículos, podemos también suponer que lo hace en este otro. Pero no podemos estar seguros porque la palabra fue es indefinida y lo que significa es que fue a algún lugar, sin definir a dónde. Es decir, fue a alguna parte. Pero si interpretamos la enseñanza de Pablo acerca de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:12, en un sentido espacial, en un sentido de lugar, entonces el verbo fue puede significar ascender y puede referirse a la ascensión de Cristo. Además, la secuencia de los versículos 18-19 indica que Cristo fue a predicar en su estado resucitado. Insisto en este concepto. La afirmación que Jesús fue y predicó quiere decir descendió al infierno. No lo dice. Eso también ténganlo muy en cuenta. Porque la evidencia a favor de esta suposición está ausente. La afirmación que Jesús descendió a los infiernos se encuentra tempranamente en el credo de los apóstoles. Ustedes saben, ahora vamos a hablar un poco más sobre este tema.
El credo de los apóstoles, y esto no lo van a encontrar en sus apuntes, es un agregado que he hecho sobre la marcha. Yo como principio tengo que los apuntes míos terminan el día que doy la clase. Qué bueno. El credo de los apóstoles, o símbolo de los apóstoles, es una declaración resumida, es decir, dogmática, cuyo propósito es, desde el principio de la Iglesia cristiana, testificar en forma sintética sobre puntos básicos de la doctrina apostólica, es decir, la doctrina de los apóstoles. Es importante destacar que no es un rezo. Muchas veces cuando uno ha escuchado a los católicos, cree como un rezo, una oración. No es un rezo, sino que es una exposición dogmática de determinados puntos de la fe. Son 12 puntos que el credo considera. Se mantuvo sin cambios a través de los años. Este credo arranca prácticamente en el primer siglo, al final del primer siglo, después de la muerte de Juan, en el segundo siglo. Y se mantuvo a través de los años y fue considerado como una auténtica expresión de la fe cristiana hasta el año 325. En el año 325 gobernaba el Imperio Romano, Constantino. Y ustedes, no sé si recuerdan la historia, hasta el año 313 hubo grandes persecuciones de la Iglesia. La más terrible, la más extensa, fue la última, la de Diocleciano, el emperador Diocleciano, que durante 10 años persiguió prácticamente como política de Estado. Pocos, de las 10 persecuciones que podemos mencionar, pocas fueron como política de Estado, muchas fueron como reacción del pueblo, del vulgo, por lo que eran los cristianos, pero la de Diocleciano fue una política de Estado de exterminar al cristianismo del Imperio Romano. Diocleciano divide el imperio, Constantino toma parte del imperio, la famosa batalla del Puente Milvio, donde dice que vio el signo de Jesucristo, y dice, con este signo vencerás. Y Constantino venció a su enemigo y tomó parte del imperio. Y dice que, y lo digo, la historia lo dice también entre comillas, que Constantino se convierte al cristianismo. Pero a partir, Constantino se haya convertido o no realmente, a partir de ese momento, y por muchas razones de manera negativa, el cristianismo comienza a formar parte de la política del Estado también. Es así que, debido a problemas teológicos del arrianismo, de Arrio, que era un presbítero que no aceptaba la divinidad de Jesucristo y lo quería imponer como dogma en la iglesia de ese tiempo, y Constantino tenía el concepto de la unidad del imperio. El imperio estaba todavía dividido. Y para él el tema de la religión era un tema importante para unificar al imperio. Por lo tanto, él cita a lo que se considera el primer concilio universal de la Iglesia en el 325. Es el concilio de Nicea. Bueno, a partir de ahí hubo grandes discusiones, a Arrio lo expulsan, ahí hubo muchas discusiones entre las distintas posiciones de la Iglesia respecto fundamentalmente de la divinidad de Jesucristo, porque Arrio decía que Jesucristo había sido creado por Dios, es decir, que si había sido creado no era eterno, por lo tanto no era Dios. Entonces surge lo que actualmente también forma parte de la teología católica, de la Iglesia romana, lo que conocemos como el credo de los apóstoles, que comienza con creo en Dios. La segunda parte dice creo, la primera parte dice creo
en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La segunda expresión, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Salvador. Fue concebido del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Y esta es una frase importante que vamos a tener que analizar. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Esto es lo que dice el credo de los apóstoles, aceptado por la Iglesia Católica con algunas modificaciones, porque cuando habla de la Virgen dice nació de Santa María Virgen, y el credo dice no, nació de María Virgen, la diferencia. Bien, de aquí surge entonces el concepto de que Jesús descendió a los infiernos. Ahora bien, para alcanzar un mejor entendimiento de este asunto debemos reflexionar sobre tres aspectos que son básicos. Primero, es necesario conocer la definición exacta de la palabra infierno. Esto no lo encuentran en sus apuntes, así. Para ello debemos saber dos cosas: cuál es su origen y qué significado tiene en este texto. Infierno se llama al lugar cuyo término de origen latino, infernum o inferus, significa la parte de abajo. Conforme a esta definición, es evidente que fue una palabra inserta en el credo original, como una errónea traducción de la voz hebrea Seol o de la voz griega Hades, pues el infierno nada tiene que ver con estos lugares. Es decir, el infierno es una cosa, el Seol o Hades, el Seol para los en el Antiguo Testamento, el equivalente sinónimo Hades en el Nuevo, no tiene nada que ver con el infierno. Segundo lugar, Hades. Estos son términos que encontramos en el Nuevo Testamento y que el Señor Jesús habló sobre este tema, así que tenemos que tener cierto concepto de qué se trata. Hades. La palabra Hades, como es empleada en el Nuevo Testamento, equivale a la palabra Seol del Antiguo Testamento y significa la morada de los muertos. Por lo general, la teología reconoce una especie de existencia entre la muerte y la resurrección final, es decir, entre la muerte de la persona y la resurrección. El paraíso, entonces, para los justos y el Hades para los malos. Esa es la idea, el concepto que encontramos en el Nuevo Testamento. Hades no es ni el paraíso ni es el infierno. Es un estado intermedio, definitivo en muchos aspectos, pero intermedio entre la muerte y la resurrección. Y el paraíso entonces es para los justos. Cuando leemos la parábola de rico y Lázaro, el Evangelio dice que murió el rico, fue al Hades, murió Lázaro y los ángeles llevaron su espíritu a la presencia del Señor. Ese es un texto importante que debemos recordar. En cambio, la palabra Gehenna, que es la palabra infierno en hebreo, en español y en hebreo Gehenna, se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento. 11 se encuentran en los Evangelios y fueron expresadas por el Señor Jesucristo. Así que es un concepto importante que debemos considerar.
Describiéndolo, el Señor Jesucristo lo describe como un lugar físico y destino final para Satanás, los demonios, el anticristo y los impíos. No se escapa, hermanos, que hacer un estudio de esto requeriría varias clases, porque tienen su profundidad y sus aristas. Bueno, entonces, ¿cuál es su origen y su significado? En segundo lugar, ¿qué concepto se tenía sobre estos lugares? Cuando el israelita en el Antiguo Testamento escuchaba hablar del Seol, o los creyentes en el Nuevo Testamento escuchaban hablar del Hades, ¿qué era lo que entendían? Vamos a ver, tratar de saber qué es lo que entendemos nosotros. Los hebreos creían que el Seol pertenecía al reino de Dios, pero su conocimiento era muy vago, y si bien los judíos piadosos imaginaban ese lugar con cierto temor, esperaban salir de allí, pues creían en la resurrección de los muertos conforme a la profecía del profeta Daniel, cuando dice que unos van a resucitar del polvo de la tierra para ser glorificados y otros para ser condenados. Daniel 12:2. Y el 13 también, donde se dice que el Espíritu le dice a Daniel que descanse, que será levantado en el postrer tiempo, para recibir el galardón que a Daniel le correspondía. La doctrina del Antiguo Testamento respecto al destino de las almas, sean buenas o sean malas, afirma que después de la muerte van a un lugar común, separado por una gran cima, hasta el día de la resurrección. En la parábola del rico y Lázaro dice que cuando el rico habla con Abraham, les dicen, se dirige a Abraham como padre, pidiéndole que le pueda mojar los labios con agua o que le avise a los hermanos de cuál es la situación del infierno para que no fueran ahí. Dice que hay una gran cima en donde unos no pueden ir a un lugar y estos no pueden ir al otro, no pueden pasar. Hay una cima habría una cima entre los que están en el Seol y los que están en el paraíso. Y esa cima no se puede, era realmente una grieta, diríamos hoy, una grieta verdadera. Entonces, la doctrina del Antiguo Testamento respecto al destino de las almas, sean buenas o malas, afirma que después de la muerte van a un lugar común, separado por una gran cima, hasta el día de la resurrección. Cima o abismo profundo es una palabra que usó el Señor Jesús y aparece una sola vez en la parábola del rico y Lázaro, que encontramos en Lucas 16. La doctrina del Nuevo Testamento, en cuanto a la morada después de la muerte, difiere de la doctrina sostenida en el Antiguo Testamento, pues afirma repetidamente que los espíritus de los muertos redimidos se separan del cuerpo para entrar inmediatamente a la presencia de Cristo y de Dios. Hoy te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Cuándo? Cuando estaba en la cruz. En la cruz. Y se lo dijo a alguien que estaba muriendo. Se convirtió en ese último momento de su vida. Esta noche, hoy, en este momento, después de su muerte. La doctrina en el Nuevo Testamento, en cuanto a la morada después de la muerte, difiere a la del Antiguo Testamento, pues, como os dije antes, afirma repetidamente que los espíritus de los muertos redimidos se separan del cuerpo para entrar inmediatamente a la presencia de Cristo. Es decir, cuando el creyente muere, los ángeles, de acuerdo a la parábola, llevan su espíritu a la presencia de Dios. Y al inconverso va a lo que es el Hades. En ambos casos son
situaciones transitorias. ¿Por qué? Porque en la consumación de los tiempos llegará el momento de la resurrección, en donde los justos resucitados, ya cuerpo y espíritu, estarán por la eternidad en la presencia de Dios. Y los injustos resucitados estarán por la eternidad, aunque el tema de la eternidad hay que tomarlo con pinza, en el infierno. Esa es la enseñanza. Ahora, el tercer tema que tenemos que analizar es qué sucedió entre la muerte y la resurrección de Jesús. El Evangelio da algunos conceptos, pero no lo aclara totalmente. Debemos reflexionar sobre los sucesos ocurridos según lo que indica la Biblia, porque muchas veces ha habido y hay interpretaciones sobre estos temas que no se basan totalmente en las Escrituras, sino que se basan en las tradiciones, en los conceptos de los maestros de la Biblia, los teólogos, etcétera, etcétera. Lo que sucede en ese lapso de 3 días es determinante para llegar a una correcta interpretación de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Lo primero que debemos tener en cuenta es que mientras Jesús estuvo en el sepulcro, estuvo totalmente muerto como cualquier hombre, salvo que su cuerpo no sufrió corrupción, como lo había profetizado David en el Salmo 16:10. No vamos a leer los pasajes, pero... Segundo, desde su muerte y hasta su resurrección, el cuerpo de Jesús estuvo separado de su espíritu. Esto es lo que sucede a los hombres. Hasta su resurrección. Es decir, estuvo separado de su espíritu. Lucas, relatando los últimos momentos de Cristo en la cruz, expresa: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Es decir, y síganme en el razonamiento que surge de este texto, si el Espíritu del Señor fue entregado al Padre, seguramente en ningún instante pudo haber estado en el Hades. Porque estaba en la presencia de Dios. O en el Seol, ¿no? Según esta interpretación debemos tener en cuenta A, que la muerte de Jesús fue tan cierta como específica. Fue cierta y específica. No, Pedro, después nos podrás permitir sacar fotocopias, ¿o no? Por favor. Sí. Yo me comprometo a traerle la copia a la próxima. Así no Buen día. Ahora, el estudio ahí preparado. Pensemos en esto. Es decir, no solo nos sustituyó en la cruz padeciendo por nuestros pecados, porque Jesús pudo haber padecido pero no muerto, sino que también nos sustituyó por nuestros pecados, es decir, muriendo por nuestros pecados. Padeció y murió por nuestros pecados. Y segundo, como representante de los hombres, fue hombre en la vida como fue hombre en la muerte. Además, es importante destacar que las Escrituras coinciden con el orden en que lo declara literalmente el credo actual, es decir, no coincide con el orden del credo actual. El credo actual, como actualmente se recita, es: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó. ¿De dónde sacaron eso? O sea, ¿por qué antes no estaba y ahora sí está esa frase?
Perdón. El credo, por lo que él dijo de ese credo que se forjó en la época. El credo, si usted- Ese no es no, o sea, no está sacado de la Biblia, sino un extracto de la doctrina hasta ese momento. Y se hubo un concilio y de ese concilio armaron este credo, que se aceptó. Pero bueno, en el tiempo vemos que tiene su fallo. Sí. El original, claro, No, ahora vamos a seguir viendo el sí, tema. lo que quiero significar es esto. En el credo, que es de donde surge la idea de descenso al infierno, porque si no, no estaríamos hablando del credo. Si el descenso al infierno hubiera surgido de otro lado, estaríamos hablando de otro tema. En el credo tiene un orden. Fue crucificado, murió, sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Subió a los cielos. Después. Pero acá hay que no corresponde, como les dijo. Claro, entonces, el orden que da la palabra es: el Señor fue crucificado, murió, resucitó y fue a predicar a los que estaban, a las almas, a los espíritus que estaban encadenados. Es decir, la gran diferencia es si el Señor actuó o fue a enseñar o a predicar antes de la resurrección o después de la resurrección. Entonces lo que queremos demostrar es que antes de la resurrección no era posible, porque el cuerpo estaba en la tumba y el espíritu estaba en el Señor. Es decir, hubiera sido una acción de una persona imperfecta, incompleta, por el espíritu, pero no. El Señor fue como unidad, cuerpo glorificado y espíritu, a predicar, a enseñar. Después vamos a ver el concepto, aquellos espíritus que estaban encarcelados. Y vamos a ver cuál era el mensaje después. Después dedicaremos alguna clase a responder. Tampoco vieron que la palabra dice qué comunión tiene Belial con la luz con la tiniebla. O sea, si Jesús dice, tu mano encomiendo mi espíritu, ya está en esa dimensión, si podemos hablar, de lo que es espiritual, la presencia de Dios, la gloria de Dios, y nunca podría desde esa dimensión haber descendido a los infiernos, porque no tienen nada que ver, no podría contaminarse, digamos, la gloria de Dios con haber bajado a predicar el infierno. Bien, volvemos al texto de 1 Pedro, después de este rodeo. Predicó. ¿Qué significa la palabra predicó? Hola. El verbo carece de aclaración, por lo que no podemos determinar el contenido de la predicación. El verbo traducido predicó, queruzo, significa que Cristo enseñó y anunció su triunfo como un heraldo. En el mundo antiguo, los heraldos, ustedes vieron los heraldos que iban con la trompeta anunciando, llegaban a una ciudad como representantes del rey para hacer anuncios públicos o preceder a generales y monarcas en las procesiones que celebraban triunfos militares. Entonces, primero iba el heraldo anunciando que iba a llegar el rey, el general, etcétera, etcétera. Este verbo no sugiere que Jesús fue a predicar el Evangelio, porque si no, Pedro hubiera utilizado el verbo evangelizó y no querusó. Cristo fue a proclamar su victoria al enemigo, anunciando su triunfo sobre el pecado, la muerte, el infierno, los demonios y Satanás. Por lo cual podemos suponer con razón que es la victoria de Cristo sobre sus adversarios la que él enfatiza en el versículo 19, y no la conversión o evangelización de los espíritus desobedientes.
Bien. Programa de la historia de Cristo. Bien. Es decir, después vamos a ver, cuando ustedes lean, eso sí es tener apunte, las consideraciones sobre el versículo 20, que hubo a través de la historia de la Iglesia distintas interpretaciones también de este tema. Cuarto, a los espíritus encarcelados. Esta frase provoca una serie de preguntas de difícil respuesta. ¿Pertenecen estos espíritus a seres humanos? ¿A ángeles caídos o a ambos? ¿Podría ser que Cristo estaría dando una segunda oportunidad a los que ya habían muerto? ¿Qué significa que estos espíritus están encarcelados? ¿Podría haber alguna clase de purgatorio después de la muerte donde se dé a los muertos una segunda oportunidad? En este pasaje Pedro califica la palabra espíritus de dos maneras. En primer lugar, estos espíritus están guardados en prisión. En Apocalipsis, Juan describe que Satanás será liberado de su prisión, Apocalipsis 20. Y en su segunda carta, Pedro escribe que Dios envió a los ángeles que pecaron, los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Segunda Pedro 2.4 o también Judas 1.6. Conviene desde ya aclarar que la Biblia no dice en ninguna parte que las almas de los hombres sean guardadas en prisión. En la Biblia no dice, claro. No dice. En realidad sería interesante poder analizar estos tres pasajes de 1 Pedro, 2 Pedro y Judas de una forma paralela simultáneamente, porque eso arrojaría mucha luz, pero digamos no lo podemos hacer en este momento. A continuación Pedro dice, los espíritus que en los tiempos antiguos desobedecieron. Aquí debemos notar una diferencia fundamental. No dice los espíritus de los que desobedecieron. Acá hay algunas sutilezas, pero piensen en lo que estoy diciendo. No dice los espíritus de los que desobedecieron. Si esto hubiera sido el caso, Pedro podría haberse referido a las almas de los hombres muertos que habían desobedecido durante su vida. Sin embargo, tal como el apóstol utiliza la palabra espíritus, se refiere a seres sobrenaturales. ¿Por qué? Porque él dice a los espíritus que desobedecieron, no a los espíritus de los que desobedecieron. Es una diferencia fundamental. El uso que Pedro hace del vocablo concuerda con la connotación que él mismo tiene en los evangelios, en lo que se refiere a espíritus inmundos. Cristo dirigió su anuncio a los espíritus, no a seres humanos, o si no, Pedro hubiera usado epsuchai, almas, en lugar de neumasin, que es espíritu. Una palabra que en el Nuevo Testamento nunca se usa para referirse a personas, excepto cuando se las califica. Por ejemplo, cuando habla los espíritus de los justos. Si no, siempre se refiere a seres celestiales, espíritus, no personas. Además, este modo de emplear la palabra concuerda con la literatura intertestamentaria, es decir, entre el escrito de Malaquías y el Nuevo Testamento, esos 400 años que hubo mucha literatura. Según el escritor de Hebreos, Cristo no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por otra parte, si interpretamos que la palabra espíritu se refiere a espíritus de hombres, nos daríamos cuenta de la calificación de Pedro acerca de los espíritus desobedientes, apunta a un rechazo voluntario y definitivo de la autoridad de Dios. La Escritura enseña que no hay perdón para el pecado de la desobediencia deliberada y tenaz en mantenerse en el error. Hay un pecado que es imperdonable. Finalmente,
No hay ninguna doctrina en la Biblia que enseñe que el hombre tenga una segunda oportunidad de arrepentirse después de la muerte. Cuando se corre el velo que separa el tiempo de la eternidad, el destino final del hombre ya está sellado y el periodo de gracia y arrepentimiento ha concluido, tal como es la enseñanza de la parábola del rico y de Lázaro. La Biblia enseña que después de la muerte el estado de incredulidad queda inalterable. Hay varios pasajes. El resultado final y definitivo de cada persona se determina por las cosas hechas en esta vida, no por las obras, sino por lo que hizo, pero fundamentalmente si creyó en el Señor Jesucristo como Salvador o si no creyó. Y no por lo que haya ocurrido en el estado intermedio, es decir, el estado intermedio en el paraíso, el estado intermedio en el Hades, no modifica la situación de los que están en el Hades ni los que están en el paraíso. Consecuentemente debemos interpretar que la frase los espíritus encarcelados se refiere a seres sobrenaturales y no a hombres. Los espíritus angelicales a los que Cristo se dirigió estaban encarcelados en un lugar de prisión. El libro de Apocalipsis llama a esta prisión el pozo del abismo, literalmente el pozo sin fondo, siempre en referencia a la morada de demonios encarcelados. La Biblia enseña que Dios decidió en su soberanía encarcelar a algunos demonios. Y esto lo muestra la experiencia. Es decir, esos demonios están encarcelados hasta el día del juicio y no pueden salir de la cárcel. Pero sabemos por experiencia que hay demonios que están actuando. Satanás está actuando. Pero no esos a los que se refiere el apóstol. Pero decir que habría, en un sentido, dos clases de demonios. Los que están presos y los que están libres. Que los demonios es un lugar a los que los demonios aún temen ser enviados al abismo, y es evidente por el hecho de que algunos le rogaron a Jesús que no los enviara allí. ¿Ustedes recuerdan cuando le pidieron? Claro, que no. ¿Por qué? Porque saben que es un lugar de castigo y conocen y saben cuál es el nivel de castigo. Bueno, tenemos un cuarto de hora más. El otro aspecto de lo que nos habla este versículo dice que en los tiempos antiguos desobedecieron. Pedro identifica aún más a los demonios a los que Cristo predicó su mensaje triunfal como los que en otro tiempo desobedecieron. De acuerdo con el apóstol, la razón por la cual Dios los encarcelara permanentemente en el lugar de reclusión se relaciona con algo que ocurrió en los días de Noé. ¿Ustedes recuerdan que en los días de Noé, qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió en los días de Noé? No tenían en cuenta a Dios, se daban en casamiento. Se daban, sí, Vino el diluvio. ¿Qué pasó? Ahora vamos a ver. ¿Cuál fue? Una pregunta que surge. ¿Cuál fue esa desobediencia que tuvo resultados tan graves y permanentes como para que Dios encarcelara a esos que desobedecieron? Los lectores de Pedro deben haber conocido el pecado específico cometido por los demonios encarcelados, porque el apóstol no lo detalló. El trasfondo de la enseñanza de Pedro se encuentra en el libro de Génesis, Génesis 6, del 1 al 4, que también es uno de los pasajes más difíciles de interpretar del Antiguo Testamento y de toda la Biblia. ¿Qué dice? Ahí sí lo vamos a leer. Yo tengo una hojita donde tengo Génesis y los tres pasajes, 1 Pedro, 2 Pedro y Judas, que hablan del tema, pero que tienen un trasfondo en Génesis. Génesis 6, del 1 al 4, dice lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas.
Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, el texto relata lo que ya hemos leído. Pocos textos han suscitado más divergencia y dificultad en su interpretación. La interpretación más antigua, el punto de vista tradicional judío de antiguos rabinos y modernos comentaristas judíos, así como de los padres de la Iglesia, es decir, los escritores del primer siglo, del segundo siglo, es que los hijos de Dios eran demonios o ángeles caídos. El contexto del juicio en el diluvio elimina la posibilidad de que fueran ángeles santos. La narración del Génesis es quizás el esfuerzo más perverso de Satanás por corromper la institución del matrimonio ordenada por Dios. Ese ataque al matrimonio y a la procreación tuvo una malvada influencia en las generaciones posteriores y culminó con la destrucción, con el diluvio. Los espíritus encarcelados en el abismo son los que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Son demonios que cohabitaron con mujeres en el fallido intento de Satanás de corromper el género humano y hacer imposible la redención. Satanás permanentemente, desde la caída de Adán y Eva, trató de impedir que el propósito redentor de Dios se cumpliera. Lo hizo con el Señor Jesús cuando nació. Herodes intentó matarlo. Lograron que al final el Señor Jesús fuera crucificado. No logró lo que pretendía, sino que a través de la muerte el Señor Jesús perfeccionó y completó el acto de la redención. Estos son los ángeles caídos que actuaron de manera perversa, sobrepasando los límites de su esfera. Desafiaron a Dios al dejar su mundo espiritual para entrar en la esfera humana. Así como Satanás había entrado en el mundo animal, en el Edén, en forma de serpiente. Este es el primer registro bíblico de posesión demoníaca, demonios morando en personas. Sin duda esta situación plantea una pregunta. ¿Cómo pueden ser seres espirituales casarse con mujeres? Eso es posible solo si moran en cuerpos humanos, como los ángeles pueden hacer y han hecho. Los ángeles se han corporizado en varias situaciones. Ustedes pueden leer Génesis 18 y en Hebreos 13:1. De hecho, Jesús explica que en la resurrección, la gente, como en el caso de los ángeles del cielo, ni se casarán ni se darán en casamiento. Es decir, que debemos pensar que los ángeles son asexuados, no tienen sexo, aun cuando la apariencia siempre sea varonil. Los ángeles de luz, sí, los sí, ángeles sí. de maldad. Claro, cuando aparecen a Lot, cuando aparecen al Señor Jesús después de la tentación, etcétera, etcétera. Los ángeles caídos, los demonios, entraron en cuerpos humanos, un fenómeno a menudo encontrado por Jesús y los apóstoles en la narración de los evangelios. Los endemoniados, el endemoniado gadareno y otros ejemplos. A pesar de que los hijos eran humanos, había en ellos una generalizada influencia demoníaca. Tales individuos poseídos por demonios produjeron entonces una generación que era superlativamente corrupta. Dice Dios, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Y el versículo 13 de Génesis 6 dice, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Eso es lo que Dios quiso hacer en el diluvio.
Cuando estudiamos el pasaje de Génesis 6 del 1 al 4, interpretemos como lo interpretemos, porque ustedes van a ver después, al final hay unas consideraciones adicionales sobre este versículo, que no lo vamos a ver hoy, pero que es conveniente que ustedes lo lean. Lo interpretemos como sea, debemos comprender que el tema del mismo es que la humanidad había llegado a una nueva etapa en el desarrollo del mal. Había traspasado los límites de Dios en otro terreno, como era el de la procreación. Los coetáneos de Noé eran notoriamente malvados y servían como agentes de espíritus demoníacos en su rebelión contra Dios. Desde los tiempos de Adán hasta el día en que Noé entró en el arca durante 120 años, Dios se mostró paciente. Posiblemente no ha habido otra época en la historia de la humanidad en la que el contraste entre la fe y la incredulidad, entre la obediencia y la desobediencia, fuera tan profunda como en la época de Noé previa al diluvio. Los espíritus rebeldes parecían controlar la raza humana con la excepción de Noé y de su familia. Es decir, lo que se interpreta y la interpretación más aceptada en general, es que no fueron los demonios los que cohabitaron con las mujeres, sino que fueron hombres que fueron tomados, poseídos por los demonios, endemoniados, y que transmitieron a través de la procreación una generación perversa. Habla de gigantes, ya en algún momento vamos a tratar ese tema, ante lo cual Dios, viendo lo que estaba sucediendo, provocó el diluvio y la desaparición, salvo Noé y su familia, del resto de la humanidad, conocida por lo menos.